Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy hablaremos de un tema que está encendiendo las redes. Hande Erçel acusa a Kerem Bürsin de haberla manipulado durante toda su relación. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellos? Quédate hasta el final porque esta historia tiene giros inesperados. Durante años, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla, que nació en la exitosa serie Sen Kalkapm, traspasó los límites de la ficción y se convirtió en una historia de amor real. Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas podría haber tenido un lado oscuro. En una entrevista reciente, Hande sorprendió a todos al declarar: Kerem me manipuló emocionalmente durante mucho tiempo. Me hizo creer que todo lo malo era culpa mía. Estas palabras impactaron profundamente a sus fans, que jamás imaginaron que detrás de las sonrisas y los gestos románticos existiera un conflicto tan intenso. Según fuentes cercanas a la actriz, Hande habría guardado silencio durante meses por respeto a su expareja y por miedo a ser juzgada. Una amiga cercana declaró al programa Magazine Actual: Hande siempre trató de proteger la imagen de Kerem, pero llegó un punto en el que ya no pudo más. Sentía que su voz no era escuchada. En redes sociales, miles de seguidores comenzaron a compartir mensajes de apoyo a la actriz con el hashtag #Estamos contigo Hande, mientras que otros pedían escuchar también la versión de Kerem. Por su parte, Kerem Bürsin respondió rápidamente a las acusaciones a través de su representante. En un comunicado que difundió en sus historias de Instagram, el actor afirmó: nunca manipularía a alguien a quien amé de verdad. Las relaciones son complicadas, pero jamás intenté controlar a Hande. Aún así, su respuesta no logró calmar las aguas. Los seguidores de ambos comenzaron una guerra digital, dividiéndose entre quienes apoyaban a Hande y quienes defendían a Kerem. En los medios turcos, se filtraron detalles de discusiones pasadas entre la pareja. Supuestamente, Hande habría querido alejarse del mundo del espectáculo por un tiempo para enfocarse en su salud mental, pero Kerem se habría opuesto rotundamente. Él me decía que sin cámaras yo desaparecería, que mi carrera dependía de estar a su lado, reveló la actriz en tono dolido. Estas declaraciones abrieron un debate sobre las relaciones tóxicas en el mundo del entretenimiento, especialmente entre figuras que deben mantener una imagen perfecta ante el público. La historia se volvió aún más intensa cuando algunos periodistas afirmaron haber visto a Kerem en compañía de una famosa modelo española durante su reciente visita a Madrid. Aunque el actor negó rotundamente los rumores, las fotografías que circularon en las redes encendieron la polémica. Hande, al ser consultada por la prensa, respondió con frialdad: no tengo nada que decir sobre eso. Solo deseo que cada quien encuentre paz. Esa frase, simple pero contundente, generó un silencio incómodo entre los reporteros y una ola de empatía entre sus fans. Hande decidió alejarse temporalmente de los focos. En su entorno más cercano, cuentan que la actriz se refugió en su familia y en proyectos personales alejados de la televisión. Ella necesitaba reencontrarse, reconectar con lo que realmente le hace feliz, comentó un productor que trabajó con ella en sus primeros años de carrera. Durante ese retiro, Hande comenzó a compartir mensajes más introspectivos en sus redes sociales, frases sobre el amor propio, la sanación emocional y la importancia de establecer límites. Sus seguidores interpretaron estos mensajes como indirectas hacia su relación pasada con Kerem. Mientras tanto, Kerem continuó con su agenda profesional, participando en campañas publicitarias y rodajes internacionales. Aunque intentó mantener un perfil bajo respecto a su vida privada, varios medios turcos señalaron que su actitud ante las cámaras había cambiado, más serio, menos sonriente. Algunos analistas de la prensa rosa incluso sugirieron que las acusaciones de Hande habían afectado su reputación, especialmente entre el público femenino que lo había considerado durante años el novio ideal. El debate en redes no se detuvo. Influencers y periodistas especializados en celebridades comenzaron a discutir si las declaraciones de Hande representaban un cambio de paradigma en la industria turca.
Durante mucho tiempo se romantizó la figura del galán dominante y carismático, explicó una columnista del diario Hurriyet. Ahora, las mujeres famosas también están contando su versión, rompiendo el silencio sobre el lado emocional de las relaciones. El público, acostumbrado a ver a Hande y Kerem como una pareja perfecta, empezó a cuestionarse cuánto de lo que se muestra en los medios refleja realmente la verdad. Días después, un nuevo giro sacudió la historia, un fragmento de audio filtrado supuestamente perteneciente a una conversación entre ambos. En él, se escucharía a una voz masculina, atribuida a Kerem, diciendo, si hablas, arruinarás todo lo que construimos. Aunque la autenticidad del audio nunca fue confirmada, bastó para encender aún más el escándalo. Los fans exigieron transparencia, y los hashtags #justicia para Hande y #Kerem habla se volvieron tendencia. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a condenar al actor. Varios colegas del medio salieron en su defensa, argumentando que las acusaciones carecían de pruebas sólidas. Kerem siempre fue un profesional y una persona respetuosa, dijo un compañero de rodaje. No deberíamos juzgar solo por rumores. Aún así, la sombra de la duda ya se había instalado sobre su imagen pública. Hande, por su parte, comenzó a colaborar con organizaciones que promueven la salud mental y el empoderamiento femenino. En una conferencia, declaró, durante años, creí que amar era aguantar. Hoy entiendo que amar también significa respetarse a una misma. Sus palabras fueron recibidas con una ovación y marcaron un punto de inflexión en su carrera. Dejó de ser vista únicamente como una actriz talentosa y pasó a convertirse en una voz influyente para miles de mujeres. Con el paso de los meses, ambos parecieron tomar caminos distintos, tanto en lo personal como en lo profesional. Hande firmó contrato para protagonizar una nueva serie dramática centrada en la resiliencia y la independencia femenina, mientras que Kerem anunció su participación en una coproducción internacional. Los medios no tardaron en interpretar estos movimientos como un intento de ambos por reconstruir sus carreras y alejarse del ruido mediático. A pesar de ello, los rumores no cesan. Cada publicación en Instagram, cada entrevista o aparición pública es analizada al detalle por los fans que aún esperan una reconciliación. Otros, más realistas, consideran que ese capítulo está definitivamente cerrado. Lo cierto es que la historia de Hande y Kerem trasciende la anécdota romántica, se ha convertido en un espejo de cómo las relaciones públicas, la fama y las emociones humanas se entrelazan en la era digital. Al cierre de este reportaje, ni Hande ni Kerem han vuelto a referirse directamente el uno al otro. Pero su silencio habla tanto como sus declaraciones pasadas. En el mundo del espectáculo, donde todo parece fugaz, esta historia dejó una lección imborrable. Detrás del brillo de las cámaras, también existen heridas que tardan en sanar. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Hande hizo bien en contar su verdad o debió guardar silencio? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlas a todas. Y recuerden, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su like si quieren que sigamos hablando de los secretos y escándalos más impactantes del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.